Un plugin es una pieza de software que instalamos a nuestro WordPress para añadirle funcionalidades que no trae de serie. Existen miles de plugins de todo tipo, para crear formularios de contacto, sistemas de reservas, foros, mostrar una caja de Facebook y un larguísimo etcétera. No todos los plugins sirven para ampliar funcionalidades de cara al usuario de la web. También existen plugins para mejorar o ampliar las funcionalidades del escritorio, es decir, la administración de la web. El icono de los plugins es un enchufe. Existen plugins gratuitos y plugins premiums o de pago. Aunque para nuestra ventaja la mayoría de plugins son gratuitos y muchísimos de alta calidad. Además, casi todos los plugins de pago ofrecen una versión gratuita con menos funciones, pero que a veces no son suficientes. Los plugins gratuitos se agrupan en el repositorio oficial de WordPress, que veremos posteriormente. Dependiendo de que el plugin sea gratuito o no, procederemos a la instalación de una forma u otra. En ambos casos es bastante sencilla. Pero antes de instalar, siempre tendremos que buscar información referente al plugin, especialmente en foros y blogs, donde encontraremos opiniones de usuarios reales. Así valoraremos la calidad del plugin. La instalación de un mal plugin que sea incompatible con nuestra versión de WordPress o con otros plugins instalados previamente puede traer graves consecuencias para la web. Por ello debemos utilizar plugins de calidad y recomendados por la comunidad. En Videotutoriales Pro hemos probado y hecho uso intensivo de todos los plugins que recomendamos para su mayor garantía. Es conveniente realizar una copia de seguridad antes de instalar cualquier plugin. Veremos cómo se hacen copias de seguridad en otro videotutorial. No se deben instalar plugins a modo de pruebas en una web con usuarios reales. Para ello haremos una instalación o clonación de WordPress como banco de pruebas en una subcarpeta. Por último, conviene recomendar instalar solo plugins que nos hagan falta. Cuanto menos plugins tengamos instalados, menos posibilidades de tener problemas de incompatibilidad tendremos en un futuro. Aunque tampoco hay que alarmarse demasiado. Si alguna vez un plugin nos da problemas, podremos simplemente desactivarlo. Comencemos. Vamos a trabajar con dos pestañas. En la primera tenemos el escritorio de nuestro WordPress. En la segunda, el front page de nuestro WordPress. Como dijimos, hay dos tipos de plugins, los gratuitos y los de pago. Cada uno de ellos se instala de una forma. Vamos a ver primero cómo instalar un plugin gratuito, puesto que la mayoría de plugins con los que trabajaremos serán gratuitos y el procedimiento a seguir será idéntico en todos los casos. Los plugins tienen su propio menú dentro del escritorio de WordPress, con 3 submenús. Para instalar un plugin gratuito en WordPress, nos dirigimos al submenú Añadir nuevo. Nos aparece en primer lugar un buscador de plugins. Desde aquí realizaremos la búsqueda entre los plugins del repositorio oficial de WordPress, o sea, la colección de plugins gratuitos. Tenemos en este submenú otras ventanas para la instalación de plugins con diferentes opciones. Subir archivo, que lo veremos más tarde. Plugins destacados del repositorio oficial. Plugins populares del repositorio oficial. Los últimos plugins del repositorio oficial. Y favoritos. La opción de favoritos es interesante, pues podemos desplegar la lista de plugins marcados como favoritos por cualquier usuario de wordpress.org. Si tecleamos el usuario vtutopro, encontramos un listado que hemos elaborado y mantenemos en constante actualización con todos los plugins instalados en Videotutoriales Pro.
Puede sernos de gran ayuda. En cualquier listado de plugins dentro del escritorio siempre encontramos el nombre del plugin, enlace a una ventana emergente con más información útil sobre el plugin, entre la que destacamos el tiempo desde la última revisión, la versión de WordPress que requiere y el número de veces que ha sido descargado en el repositorio. Una alta popularidad normalmente es una garantía de calidad. Cerramos esta ventana. También tenemos el enlace a la instalación del plugin que veremos después. El número de la versión del plugin. Lo habitual es que los plugins ronden la versión 1 o 2. El rating de los usuarios, que resume rápidamente la opinión de la comunidad sobre el plugin. Normalmente desconfiamos de un plugin con menos de 4 estrellas. Si es necesario instalar un plugin con pocas estrellas, buscaremos el porqué de las opiniones desfavorables, para no encontrarnos con un problema después. Por último, encontramos la descripción en inglés sobre el plugin, con el nombre y el enlace del desarrollador al final. Valoraremos muy detenidamente estos datos antes de instalar y buscaremos más información, especialmente comentarios de usuarios reales de plugins en diferentes blogs y foros. Tenga en cuenta que una misma función normalmente puede solucionarse con diferentes plugins, así que también es importante comparar las alternativas. Bien, volvemos a la pantalla Buscar. Vamos a hacer la instalación habitual de un plugin gratuito con WordPress. Lo primero será introducir el nombre completo del plugin en el buscador. No importa las mayúsculas aquí. En nuestro ejemplo, el plugin se llama Password Protected. Introducimos el nombre y buscamos. Nos devuelve un listado de plugins en cuyo nombre o descripción aparecen los términos Password Protected. En el caso de que sea el nombre el que coincida, aparecerá el primero. Y como solemos hacer la búsqueda por el nombre exacto del plugin, casi siempre encontraremos el nuestro al principio de la lista. Para instalar el plugin simplemente pulsamos en Instalar ahora. Nos abre una ventana emergente preguntando si estamos seguros de instalar el plugin, y le decimos que sí. Los plugins suelen pesar poco, aunque hay excepciones. Lo habitual es que todo el proceso de descarga y descompresión se realice en segundos. Finalmente pulsamos en Activar plugin. Nos manda directamente al panel de control de plugins instalados, también accesible desde el submenú Plugins instalados. Bien, ¿qué hemos hecho al instalar y activar el plugin Password Protected? La inmensa mayoría de plugins crean algún tipo de panel de control en el escritorio de WordPress, normalmente con un nuevo menú o submenú. Si nos vamos al menú Ajustes, vemos como el plugin Password Protected ha creado un nuevo submenú. Vamos a abrirlo. Password Protected lo que nos da básicamente es la opción de bloquear toda nuestra web bajo una contraseña. Marcamos la opción Enable para activar el funcionamiento del plugin y escribimos una contraseña cualquiera. Hecho esto, guardamos los cambios. Si vamos al front page de nuestra web y recargamos, comprobamos cómo nuestros usuarios se encontrarán con este muro cada vez que intenten acceder a la web. Introducida la contraseña, la web funcionaría normalmente. Esto es muy útil para bloquear temporalmente una web en construcción. Si queremos abrir la web a público de nuevo, no tenemos más que volver al panel de control del plugin, desmarcar la opción Enable y guardar.
Si volvemos al front page y recargamos, la web estará abierta con normalidad. Volvemos al escritorio. En el menú Plugins, nos dirigimos al submenú Plugins instalados. Nos abre el panel de control con los plugins que tenemos instalados en nuestra web. Además de Password Protected, encontramos dos plugins que WordPress trae de serie que no nos interesan en este momento. Lo que sí nos interesan son las opciones que aparecen justo debajo del plugin que hemos instalado y activado. Podemos desactivar el plugin o editar los códigos del plugin. Esta última opción vamos a obviarla. Veremos técnicas para la modificación de códigos en la categoría de WordPress avanzado. Por lo tanto, nos queda la opción desactivar. Si la pulsamos, habremos detenido el funcionamiento del plugin. No obstante, el plugin sigue instalado y podríamos volver a activarlo o eliminarlo completamente. También encontramos otros elementos interesantes como enlaces a la página web del plugin. A veces aparecen más enlaces a páginas de soporte o documentación, o enlace directo al panel de control del plugin dentro del escritorio. Por lo que es interesante observar qué información y enlaces adicionales nos ofrece el plugin en el submenú Plugins instalados. Por último, vamos a instalar un plugin premium, o sea, de pago. En nuestro caso, el plugin Pay with a Like, de la desarrolladora WPMU Dev. Este plugin ofrece la posibilidad de ofrecer contenido a cambio de un like en Facebook y otras opciones similares. Para nuestro ejemplo nos sirve porque es un plugin de pago y simplemente vamos a instalarlo. Los plugins de pago no aparecen en el repositorio oficial de WordPress. Por lo tanto, la instalación no puede hacerse desde el buscador como hicimos antes, pues el buscador solo está conectado con el repositorio oficial. Por contra, deberemos descargar el plugin de la casa del desarrollador. El plugin en sí es un archivo comprimido en formato zip. Normalmente pesa poco. Volvemos al escritorio. Vamos al menú Plugins y allí al submenú Añadir nuevo. Nos dirigimos a la pestaña Subir. Pulsamos en Seleccionar archivo para cargar efectivamente el archivo zip del plugin que queremos instalar. Una vez seleccionado, pulsamos en Instalar ahora. Cuando el archivo se cargue e instale, pulsamos en Activar plugin. Y al igual que antes, nos envía al panel de control de plugins. Es muy habitual que al instalar un plugin nos aparezcan mensajes de información en naranja o de advertencia en rojo, con distinta información en inglés que debemos leer. En este caso, anima a instalar otro plugin de la misma desarrolladora para conseguir actualizaciones y soporte integrado para este plugin, lo cual no es realmente necesario. Este plugin también crea un submenú en el menú Ajustes. Sin embargo, no vamos a profundizar más en este plugin, pues tan solo nos interesa la instalación. Hay plugins para prácticamente todo lo que se nos ocurra, y normalmente son muy modificables. En videotutoriales Pro iremos viendo múltiples plugins para diversas situaciones. De momento ya tenemos una buena base para empezar a instalarlos.